Martes 15 de octubre de 2024, emisión número 644 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Hoy vamos a analizar algunos detalles relacionados con la captura de dos bandoleros reconocidos con los alias de Arturo y Recortes en hechos ocurridos en Santa Rosa de Cabal en 1964. De este hecho ya habíamos hablado tangencialmente en un episodio anterior, habida cuenta que fue un suceso que ocurrió al mismo tiempo que otros hechos de violencia en la región de Caldas, el Valle y el Tolima. Ya lo hemos mencionado, pero hoy vamos a entrar más en detalle para comprender cómo esa dinámica de violencia abarcó varios aspectos, varios hechos y desde luego trajo consecuencias varias en la seguridad, el desarrollo y la misma dinámica de la vida política, social, económica y cultural de la región cafetera, antes conocida como el Antiguo Caldas y ahora conocida por los departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío. Adelante, mi coronel. Podríamos analizar algunos aspectos comunes de las cuadrillas del bandolerismo tripartidista contra Colombia a finales de 1965 y comienzo de 1966. Para algunos historiadores es simplemente el fin del bandolerismo en Colombia y fuera de eso lo llaman bandolerismo bipartidista, pero visto desde una óptica mucho más profunda y concreta, era el coletazo final de dos de las tres agrupaciones políticas que impulsaban el bandolerismo y el fortalecimiento y ampliación de la corriente comunista. En esa actividad estaban inmersos grupos delictivos organizados y dirigidos por los tres partidos políticos, en particular por sus dirigentes regionales, con la venia, la connivencia y la dirección de los dirigentes nacionales que los recibían en Bogotá como a héroes, cuadraban acciones y luego regresaban a las zonas a cometer delitos. Eso indica que todos los grupos criminales que se denominaban bandoleros estaban inmersos en actos de barbarie que eran consentidos y de pleno conocimiento de las directivas nacionales de los partidos liberal, conservador y comunista. Lo niegan, pero los hechos cada vez demuestran que era así. Del robo de tierras, que fue fundamentalmente la primera parte de ese proceso bandoleril, se ve pasando gradualmente a la financiación con el secuestro. A partir de los años 63, 64, 65 hasta nuestros días, el secuestro ha sido un flagelo impresionante, ha tenido unos picos más altos, pero todo tipo de delincuencias lo han utilizado porque les es demasiado rentable y porque por lo general un amplio porcentaje de las víctimas no informan pensando en garantizar la vida del secuestrado y no muy pocas veces, a pesar de haber pagado los secuestros, son asesinados los secuestrados o algunos de sus familiares. Entonces, de esa época para acá, que se considera el viraje al bandolerismo comunista, hay una gran cantidad de secuestros que fueron marcando la línea de conducta del conflicto armado en Colombia hasta la fecha de hoy. Como se acaba de anotar, fue muy fuerte la incidencia comunista en el final de esa forma de bandolerismo tripartidista para quedarse en uno solo, que es el bandolerismo comunista, que luego viró en terrorismo y narcoterrorismo, y es lo que actualmente tenemos y lo que está sucediendo en este momento
en el Cauca, donde ya se nota que tienen la comunidad completamente doblegada y la utilizan como medio de presión, la instrumentalizan, llaman ahora los locutores con una palabra que poco coincide, pero que ya se volvió común hasta en los mismos fuerzas militares. A partir de esa fecha se comienza a ver la apertura de nuevas cuadrillas en nuevas áreas. Y era lógico, porque ya el Partido Comunista toma las riendas de la dirección del bandolerismo, las fuerzas militares le hacen el favor de eliminar los remanentes que quedaban de las demás cuadrillas por necesidad obviamente de seguridad nacional, pero eso de Contera termina favoreciendo a los comunistas que tienen nuevos espacios para eh, abrir rutas, abrir áreas de delincuencia y multiplicar la acción contra la comunidad en diferentes regiones del país. No obstante, los padrinazgos políticos siguen constantes. Y aquí lo hemos visto que 2, 3 años después de eso, todavía eh, los remanentes de las guerrillas de Guadalupe Salcedo, bajo el mando de Dumar Aljure, estaban delinquiendo en los llanos, ya en acercamiento total con las FARC. Muchos bandidos de los que han delinquido en la zona del Valle, el Quindío y el Tolima, en nombre del Partido Liberal, se han vuelto comunistas. Aún quedaban unos liberales que le hicieron la guerra por largos años a las FARC. La producción de esmeraldas en el suroccidente de Boyacá se terminó de politizar y las bandas criminales que eran herederas de Efraín González se multiplicaron hasta el día de hoy con diferentes motes, pero ese padrinazgo político de los bandidos en esa región siguió y el partido político que más fuerza tomó con sus cuadrillas armadas fue el Partido Comunista. Así como hace ya un par de años, el sacerdote jesuita de Rux, Francisco de Rux, eh, produjo una verdad que no es la verdad, pero para él sí, y para los comunistas obviamente sí, acerca de la violencia en Colombia y los orígenes y la realidad de lo que vivimos. El primer paso lo dio otro sacerdote con dos sociólogos comunistas, Eduardo Umaña y Orlando Falsborda, y el sacerdote de apellido Guzmán, produciendo un libro que llamó La violencia en Colombia, que terminó de dañarle la mente y la mentalidad a estudiantes universitarios que fueron quienes dinamizaron el crecimiento de las guerrillas comunistas y le dieron ese salto cualitativo que necesitaban los comunistas de producir un contenido ideológico y académico e intelectual sobre las razones de la nueva violencia. Entonces, rápidamente, estos jóvenes de diferentes universidades terminaron integrados a los diferentes grupos terroristas que en nombre del Partido Comunista y sus escisiones iniciaron la violencia en Colombia. Y así, los estudiantes universitarios que se incorporaron a las guerrillas terminaron siendo los ideólogos y los formadores de toda la teoría marxista que les habían inculcado los profesores en las universidades y el proceso se desarrolló de manera rápida, pero parte de esa ideología, de ese fundamento que tomaron para convencer al campesinado de lo que sucedía, era con los testimonios y las fotos atroces que se publicaban en ese libro acerca de la violencia que siempre llamaron bipartidista y el Partido Comunista era indemne y santo porque no ha participado en nada de eso. No obstante, que las fuerzas militares y de policía venían golpeando fuertemente el bandolerismo tripartidista, vemos que muchos hechos ocurrieron 64, 65 y 66, después de que el Plan Lazo había hecho gran parte del trabajo de eliminar ese fenómeno de violencia, lo cual indica que el sacrificio de soldados y policías fue muy grande en búsqueda de la paz en Colombia
pero que los dirigentes políticos de los tres partidos tampoco daban el brazo a torcer y seguían buscando cómo alterar el mismo frente nacional que ellos se habían inventado y cómo mantener ese statu quo de riqueza y poder que les había dado la época de la violencia para seguir controlando las zonas y el electorado. El ejército había iniciado el Plan Lazo, contingente de esfuerzos cívico-militares, coadyuvado por el programa MAP, Military Assistance Program, del ejército de Estados Unidos, que le dio mucha capacidad, sobre todo a los ingenieros militares, para desarrollar obras de beneficio comunitario en diferentes zonas afectadas por la violencia. Pero eso no significaba que con esa simple actividad del ejército se fuera a resolver el problema, porque el Estado, ayer como hoy, nunca llegó con la suficiente potencialidad que debería tener, ni con la presencia constructiva, sino con dirigentes politiqueros ofreciendo puentes donde no hay ríos, con el fin de mantener algo que habían conseguido con mucha trapacería y que tampoco lo cuentan ni el cura de Rux, ni menos el informe de la violencia en Colombia, como los ganadores políticamente fueron los dirigentes que engañaron al país, que utilizaron el sacrificio de los soldados y policías y que luego se convirtieron en los adalides de la moral y los manejadores de la historia política del país, por un lado, mientras los comunistas escribían otra, y en eso estamos todavía. También se evidencia que la colonización armada, iniciada en la década de los 50, va creciendo y que los cultivos ilícitos hacen su primera aparición con fuerza, especialmente la marihuana. Posteriormente se multiplicaron los cultivos de coca cuando Pablo Escobar y la señora Griselda Blanco abrieron los mercados grandes en Estados Unidos, porque antes existían, pero era de manera muy puntual y muy pequeños. Entonces, eso es paralelo a esa etapa final del bandolerismo tripartidista. Y se produce el afianzamiento de cuadrillas de diferentes pelambres en epicentros geoestratégicos sobre las cordilleras y sobre los llanos orientales, e infortunadamente eso se mantiene hasta hoy. Adelante, mi coronel. ¿Cuál fue la importancia geoestratégica del municipio de Santa Rosa de Cabal? Este municipio, pues primero es muy cerca a la ciudad de Pereira. Es un epicentro del desarrollo integral del nuevo departamento de Risaralda. Y en la época del antiguo Caldas, pues era un municipio, un sitio que le producía ingresos por el turismo, sus aguas termales que son tan conocidas en Colombia y el mundo, al país. Pero desde luego por la cantidad de minifundios que hay y la atracción que tenía hacia la inversión allá, también atrajo en una época en que se multiplicaba la delincuencia al bandolerismo tripartidista. Sin embargo, allí no se veía la cantidad de acciones criminales que ocurrían en la zona más cafetera de la misma región, pero se convirtió en el sitio de llegada a turismear, a descansar y a reposar de los bandidos de diferentes pelambres. Entonces, incidía mucho por su cercanía con Manizales, Pereira, Armenia y Cali. Tenía esos cuatro epicentros, además de todos los municipios intermedios, y por estar ubicado en la cordillera central, con la salida hacia el occidente, de la cordillera occidental, o hacia el oriente, a la cordillera oriental, siguiendo el eje de los puntos donde se han asentado los bandidos de diferentes pelambres. Por esa razón, Santa Rosa de Cabal se convirtió en otro punto importante o de estrategia importante para los bandoleros tripartidistas, y al día de hoy sigue siendo polo de atracción para inversiones no tan santas de grupos
delictivos y de delincuentes especialmente relacionados con el narcotráfico. ¿Cómo resaltaban los medios de comunicación a mediados de 1964 la brillante labor de seguridad desarrollada entre 1962 y 1964 por la octava Brigada del Ejército? Pues el subtítulo era la lucha contra la violencia, pero obviamente no le enfocaban violencia tripartidista, sino la dejaban de manera genérica para no asumir responsabilidades. Y resaltaban, entre otros, al general Omar Gutiérrez Ospina, que poco tiempo después llegó a ser comandante del Ejército Nacional, y al coronel Armando Vanegas Maldonado, quien tuvo una labor muy importante en esa brigada y eso le valió el ascenso a brigadier general. Eh, Contaban, perdón, en esa historia que la octava brigada para el momento tenía la jurisdicción sobre 52 municipios en 12.655 kilómetros cuadrados, que incluía todo el departamento de Caldas, parte del norte del valle y un sector del departamento del Chocó. Así fue creada en ese momento con el fin de desarrollar el Plan Lazo. Sí, la octava brigada es hija del Plan Lazo, pero no es el Plan Lazo que nos cuentan los comunistas con ese, diciendo que era Latin American Security Operations, y con ese cuento han desviado la verdad. No, era Lazo con Z y significaba extender un, una gasa y alarla hasta amarrar a los bandidos y tenerlos atados y quitarle la capacidad de acción porque los separaban de la población civil. Entonces, resumieron todas las operaciones que han hecho la brigada en los diferentes municipios con una cantidad de éxitos para el Estado colombiano y además le agregaron una buena cantidad de obras de beneficio comunitario que permitían la integración de la sociedad y la pacificación del área. Destacaban los nombres de los oficiales que han sido los comandantes y las unidades orgánicas y agregadas que habían participado en esa acción e inclusive la extendían hacia algunos municipios del departamento de Santander. Mi coronel, ¿cuál fue el primer indicio positivo operacional para avanzar hacia la captura de bandoleros liberales del MRL como Manuel Álvarez Torres, alias Arturo, y Abelardo Antonio Obando, alias Recorte, en el municipio de Santa Rosa de Cabal, Risaralda, en 1964? Es que este bandido Manuel Álvarez Torres alias Arturo venía convirtiéndose en un referente de la última etapa del bandolerismo tripartidista y más porque era el más cercano con las cuadrillas comunistas y estaba delinquiendo en la zona, se ha convertido naturalmente en objetivo principal de las fuerzas militares y contra él se estaban desarrollando muchas operaciones. Una de esas condujo a que en Sevilla Valle, en la vereda del Venado, fuera dado de baja un bandolero muy cercano a él, a quien le decomisaron material que ya no era propiamente el que utilizaban las cuadrillas que tenían asolada la región con terrorismo y robo de fincas y extorsiones, sino que se le encontraron explosivos, misiones, cartillas comunistas y, e instrucciones para organizar la población civil en apoyo de las cuadrillas de bandoleros. ¿Y
¿Cuál fue el siguiente fracaso de la cuadrilla del bandolero liberal del MRL, Manuel Álvarez Torres, alias Arturo, que se convirtió en preámbulo de la captura en Santa Rosa de Cabal? Bueno, mi coronel, la baja del primer bandido en Sevilla fue en el mes de marzo del 64. En el mes de abril y mayo continuaron las operaciones y efectivamente en, el, en una acción continuada entre el 18 y el 21 de marzo, en Caicedonia, en la vereda de Los Aures, fueron dados de baja los bandoleros Sigifredo Luna, José Antonio Luna, que eran hermanos, y Jaime Augusto Beltrán, que eran integrantes de la cuadrilla de Elias Arturo. Estos delincuentes estaban dedicados a extorsionar y chantajear a los habitantes de Pijao, Caicedonia y Génova Quindío, Caicedonia Valle. Y también fue capturado otro bandido que era hermano de alias Ronche o Bonche. Y fueron capturados otros dos bandidos de nombre Jaime y César Guerrero, también hermanos, que eran los enlaces y los que les hacían los contactos, inclusive a quienes enviaban a veces a recoger las cuotas extorsivas. Eh, esta operación causó un impacto positivo en la región porque sabemos que el plan Lazo había traído cierta tranquilidad, se estaba reactivando la economía, la producción de café había mejorado y se sentía un ambiente de sosiego parcial, pero ya había sosiego en la zona del Quindío fundamentalmente. Sin embargo, este delincuente Arturo se ha convertido como en el heredero de Chispas, de Esquite y Sangre Negra, especialmente de Chispas en la región, y sus nexos con el Partido Comunista, su orientación y la calidad de actividades que realizaba lo estaban convirtiendo en un dolor de cabeza que era nuevo para los habitantes de la región en la forma, más no en las acciones criminales a las que ya los habían acostumbrado los bandoleros tripartidistas. Entonces, eso indicaba que los días finales de la cuadrilla de Arturito o Arturo estaban prácticamente contados. ¿Cómo sucedieron los hechos que desembocaron en la captura de los bandoleros liberales del MRL, Manuel Álvarez Torres, alias Arturo, y Abelardo Antonio Obando, alias Recorte, en el municipio de Santa Rosa de Cabal, antes el departamento de Caldas, ahora Risaralda, en 1964? Para la época, el batallón de infantería Voltígeros estaba adscrito a la octava brigada y tenía una zona determinada para operar y se le había dado a esa unidad táctica la responsabilidad de localizar, capturar o eliminar si ofrecía resistencia armada al tal Arturo. El bandido usaba ropas militares, vestido habano, ese que llamaban caqui, portaba un fusil M1, que era de dotación de las fuerzas militares, robado en algún asalto a las tropas, y en su fornitura cargaba granadas, municiones, un revólver y un sombrero civil con el cual posaba a menudo en las fotos que se tenían de él, que parecía como una especie de charro mexicano, pero ya su mentalidad era completamente comunista, había hecho la transición y estaba en el proceso de integrar toda su banda a las nacientes FARC. En ese proceso fue localizado mientras descansaba en Santa Rosa de Cabal, gracias a que por él se ofrecían 25.000 pesos de la época, que era una de las recompensas más altas que se había establecido por algún bandolero durante la época de la violencia. Y estaba en compañía de su lugarteniente o el segundo de la cabecilla de la cuadrilla, que era Abelardo Antonio Bando, alias Recortes o Recorte. A veces le decían resorte o resortes, pero era Recorte. Hacemos claridad que ese alias fue utilizado por varios bandidos en diferentes zonas del país, pero del que estamos hablando hoy era el segundo de la cuadrilla de Arturo.
Allí fueron capturados y esa captura dio paso para nuevas capturas y para la judicialización del resto. Otros cayeron en nuevos combates y prácticamente con esa acción terminó, con esa acción policial y militar, terminó un capítulo más de esa violencia que ha sembrado este delincuente, cuyo prontuario era bastante extenso. Había participado en masacres, secuestros, expropiaciones de fincas, robos, atraco a mano armada, violaciones de mujeres, decapitación de adversarios, amedrentamiento de autoridades. Mejor dicho, era el ministro de Educación ideal para Petro. Mi coronel, había cedido la violencia tripartidista en los departamentos de Valle, Caldas y Tolima, como afirmaban los dirigentes políticos de la época en ese departamento. Es que los dirigentes políticos han sido muy hábiles para apropiarse de las victorias militares y policiales a su favor y para trasladarle la responsabilidad a las fuerzas militares y de policía de sus fracasos. Entonces César Gaviria en su momento fue el héroe porque ordenó la operación en Casa Verde, sin contarle al país que ya Álvaro Leiva Durán le había informado a los bandidos que para allá iba el ejército. Pero cuando se voló Pablo Escobar de la cárcel de la Catedral, toda la responsabilidad fue del ejército y la policía. Y él cayó como los gatos de pie. Pues si nos devolvemos 26 años antes de estos hechos de Pablo Escobar, en el departamento del Caldas y el Quindío, era igual. Se publicaban los éxitos operacionales de la octava brigada, pero eran éxitos del ejército, no de la población civil, no de la administración pública. Sin embargo, los gobernadores de esa época eran muy hábiles en utilizar los éxitos obtenidos como si fuera un logro de ellos y una transformación. Inclusive sujetos mentirosos como Alfonso López, que en esa época era uno de los que instigaba la violencia, después cuando era presidente decía que gracias al Partido Liberal, que había estado en el poder en diferentes zonas de esa región, se ha traído la paz a la región, a la zona. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un comunicado de la octava brigada en el cual nos cuenta que en Quebrada Negra, en Cararcá, fue eliminado un bandido que decía Pedro González, le decía Pedro González, que era el responsable de una cantidad de crímenes que se han cometido y que desde luego indicaban que a pesar de haber destruido la banda de Arturo, que era la más visible, todavía quedaban otros remanentes y seguían apareciendo en la región, causando daños, eh, porque al mismo tiempo se ha capturado en Pereira, y eso ya lo mencionamos aquí en otro episodio, a un bandido que le decían incendiario, porque se caracterizaba en que además de cometer los hechos, le prendía candela siempre a la vivienda donde ha asesinado a las personas. Y este sujeto había hecho parte de la cuadrilla de Arturo y también fue capturado y judicializado. Eh, y seguía el prontuario largo de este bandido dado de baja en la operación de la octava brigada en Quebrada Negra, con lo cual se demostraba que la paz estaba muy lejos de ser concretada en una región donde los tres partidos políticos han encontrado una fuente nutriente de gente para sus cuadrillas. Mi coronel, ¿cómo ocurrió la explosión de una bomba el 23 de diciembre de 1964 en Manizales? ¿Y cómo se relaciona este hecho con los primeros consejos de guerra contra los remanentes de la banda del bandolero liberal del MRL, Manuel Álvarez Torres, alias Arturo? Ese hecho, esa explosión en ese bar fue causada por redes urbanas del Partido Comunista, que estaban haciéndole un favor a los bandidos que han sido capturados de la cuadrilla de Arturo, una pérdida y otros dados de baja
del avance que tenía el Partido Comunista allá en la región de Caldas. Eh, y también, producto de esa acción, fueron capturados otros bandidos que fueron llevados a consejos de guerra y ahí prácticamente terminó la presencia y la acción de este grupo criminal en la zona. Mi coronel, tomando como referencias analíticas los hechos acabados de analizar en relación con la captura de los bandoleros del Movimiento Revolucionario Liberal, Manuel Álvarez Torres, alias Arturo, y Abelardo Antonio Bando, alias Recorte, en el municipio de Santa Rosa de Cabal, en el año 64, hay algunas luces de esperanza para que el gobierno de Petro concrete algún acuerdo de paz con los actuales grupos terroristas en Colombia. Pues mi coronel, viendo que aquí como notamos titulares bastante llamativos y mañana primeros consejos de guerra y los nombres y los sitios donde se iban a hacer, las razones por las que llevaban los bandidos a consejo de guerra, incluidos los de las bandas de Arturo y otros delincuentes, nos queda la sensación de que es muy difícil que el señor Petro logre un proceso de paz total, como él lo llama, efectivo para Colombia, porque hay unos antecedentes de larga data que no se han resuelto. Y no se han resuelto porque la principal responsable de esa violencia que ha mutado y ha cambiado de nombres y de actores, pero con la misma intensidad y dantesco proceder de esa época contra los colombianos, pervive aún y las condiciones son más complejas porque está de por medio del narcotráfico y en esa época era conocida pero no tan abierta la participación de la narcodictadura cubana en ese proceso. Pero ahora es que el señor Petro termina hasta agradeciéndole a Cuba que nos haya enviado terroristas por más de 60 años y resaltándolos como los verdaderos artífices de la paz en Colombia. El terrorista Antonio García ha tenido larga relación con la narcodictadura cubana y cercanía con todos sus procedimientos. Y Díaz Canel es un heredero fiel y firme de los dictados de Fidel Castro, su hermano. Y todos los tres coinciden en que hay que destruir a Colombia y no construir progreso para el país. Entonces sería más bien como iluso e ilógico suponer siquiera que de ahí sale algo bueno para el país. Mi coronel, rindamos con reverencia un minuto de silencio en homenaje a la memoria de todas las personas asesinadas por las diferentes cuadrillas bandoleras. En este caso específico del terror sembrado por Manuel Torres, alias Arturo, y Abelardo Bando, alias Recortes, en el marco de la violencia tripartidista.
Pasando al cierre de la presente misión, hagamos algunas reflexiones acerca de la captura de los bandoleros del movimiento revolucionario liberal Manuel Álvarez Torres, alias Arturo, y Abelardo Bando, alias Recorte, en el municipio de Santa Rosa de Cabal en 1964. Bueno, coronel, de este caso surgirían 1000 preguntas y muy pocas respuestas. Notemos que estos hechos ocurren al final de un marcado choque entre los tres partidos y que erróneamente la historia se lo ha atribuido únicamente a dos. Notemos también que uno de los tres partidos fue sacando ventajas estratégicas por la miopía de los otros dos que estaban embelesados en la rapiña de poder y que cínicamente desconocían su responsabilidad en la situación en la que ha llegado Colombia. Que luego los sucesores de esos tres partidos fueron actuando cada uno a su manera, de manera negativa y en contra del país. ¿Por qué? Porque los hacedores y continuadores del Frente Nacional se empeñaron en esa pugnacidad por la ganancia política electoral a como diera lugar. Y apenas 6 años después de la baja de este cabecilla, ocurrió el fraude electoral más descarado que ha habido en Colombia. Aquí le cuestionamos, con toda razón, al narcodictador Nicolás Maduro el fraude que hizo para quedarse en el poder. Y lo llamamos monumental, escandaloso, abierto, sucio, trapacero, dictatorial y 1000 epítetos más. Pero nosotros no estamos muy lejos. El 19 de abril de 1970, el general Gustavo Rojas Pinilla ganó las elecciones en las urnas. Pero producto de esa trapacería y de esos acuerdos en la sombra que existían entre liberales y conservadores, sencilla y llanamente desconocieron el triunfo de Rojas Pinilla, adulteraron los resultados electorales y le dieron el triunfo al Partido Conservador, que por pacto de cuerpos le correspondía continuar en el poder. Tendrán 1000 argumentaciones y pruebas que los delincuentes refinados siempre preelaboran las pruebas, pero al país le quedó esa sensación y con el paso de los años, ya han transcurrido 54 años de esta época acá, lo único que encontramos al responsable de ese fraude ilustrando los billetes de circulación nacional, considerado un prohombre y hasta referente para muchos ciudadanos como un gran estadista, cuando en realidad es el responsable del inicio de una etapa de tragedia y violencia con la vinculación del M-19 a las acciones armadas contra Colombia y la legitimación de un fraude electoral monumental. Y eso se veía venir desde el final de la violencia tripartidista y la llegada del Partido Comunista a combatir con sus cuadrillas armadas, porque la dirigencia política, muy habilidosa como siempre, encontró la forma de trasladarle esa responsabilidad a las fuerzas militares, tenerlas alejadas de cualquier ambición política y en nombre de la democracia, seguir sentando las bases y las líneas para actuar ellos como los propietarios del poder. Esta es otra verdad que no nos la cuentan el señor de Rux ni ninguno de los analistas que hay del conflicto en Colombia, sino lo más fácil decir es que el ejército entró a asesinar campesinos, a robarle sus gallinitas y que ese enredo no se ha podido resolver, pero siempre sale indemne la dirigencia política que es la responsable y la culpable de todo esto que nos sucede. Adelante, mi coronel, con sus comentarios. Muy bien. Estos bandoleros, alias Arturo, alias Recortes, en los tiempos de los años 60, en esta región del Valle, Quindío, occidente Antioquia, no solo era área rural, sino también urbana, delinquían con mucha tranquilidad.
Para entonces, todas las Fuerzas Armadas estaban comprometidas en operaciones ofensivas contra los bandoleros liberales, conservadores y comunistas. Estos bandoleros liberales ya estaban direccionándose a los guerrilleros comunistas de la FARC en una violencia indiscriminada contra el adversario. La FARC para entonces se encontraba fortalecida en todo el territorio nacional, pues para el año de 1964 se decía que más del 80% de los bandoleros existentes eran comunistas. El otro 20% estaría entre los liberales y conservadores, que para entonces estaba su ideología partidista decaída debido a los acuerdos del Pacto del Frente Nacional que el Partido Comunista aprovechó. Es de anotar el número determinado de asesinatos, secuestros, extorsiones, reclutamiento de menores, desplazamientos ejecutados por estos bandoleros Arturo y Recortes, que se sabía que el Partido Liberal auspiciaba estas acciones y otras cuadrillas cometían los crímenes manipulados por gamonales e ingenuos partidistas que financiaban a estos criminales. Estas acciones involucraban muy seguramente a las autoridades regionales, ya que estos criminales se mantenían en la región sin ser perseguidos por las fuerzas del orden público. Estos bandidos en particular deambulaban tranquilamente con sus secuaces por esta región. Es así que el combate donde fue dado de baja fueron neutralizados sus compañeros y recuperado gran cantidad de material de guerra, que entre otros eran fusiles, logrando la desarticulación de una de las tantas que existían de una de las tantas cuadrillas que existían en ese entonces, logrando el regreso de los campesinos a sus parcelas y lograr la desmotivación de otras cuadrillas de bandoleros. Es así que se debe creer en las fuerzas militares, en la policía, como el caso en la actualidad con la Operación Perseo, que se encuentra en desarrollo en el corregimiento de Plateado Cauca. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Aurelio. Como usted lo nota, es una violencia que tiene tanto orígenes como modus operandi y una historia larga, que se prolonga, se prorroga, se asienta y no se ha podido erradicar, no por falta de acción militar. Es que cuando el Estado no actúa en su conjunto, no se aplica la política en todo el sentido amplio a la seguridad y a otros entes de desarrollo eh, y de desarticulación de los fenómenos que conducen a la violencia social y la violencia política, necesariamente eso tiene que volverse cíclico y repetitivo y todo dentro de los mismos esquemas sin dar un paso transformador y sin proyectos de Estado, lo cual indica que son los partidos políticos los que tienen esa responsabilidad de lo que ha sucedido y lo que debería suceder para cambiar el esquema. Esta noche tendremos participación nuevamente en nuestra actividad académica con una conferencia que nos quedó pendiente desde el viernes y a las 6 en punto debemos estar ya olvidados del fútbol y actuantes en nuestras videoconferencias. Mañana continuaremos con la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia y lo que viene será siempre enriquecedor el resto de la semana porque continuaremos con nuestras actividades académicas. Un feliz día para todos y que Dios nos siga bendiciendo y acompañando.